sea que esté interesado en hablar de un tema, y sobre todo, en general me gusta mucho dar clases a anestesiólogos porque trabajando en 2 unidades coronarias siempre solemos tener trato con anestesiólogos, diría que casi todas las semanas nos toca o hacer una evaluación, que eso diría todos los días, o atender una interconsulta de este quirófano, una urgencia que ocurre, lo cual también es bastante frecuente. Así que vamos a tratar de dilucidar qué hacer frente a un tipo muy específico de urgencia, que es la isquemia miocárdica en cirugía no cardíaca, obviamente. Vamos a ver cómo detectarla y decir algunas palabras de una vez detectada, qué hacer al respecto. Bien, el gran problema que tiene la isquemia en situación de cirugía, de anestesia, es que no es un solo problema, es un problema que puede tomar diferentes formas dependiendo del paciente y dependiendo del cuadro clínico que lo haya dado lugar. Por ejemplo, no es lo mismo la paciente A, que es una mujer de 28 años, sin ningún antecedente patológico, que no tiene ningún síntoma habitualmente, y que viene para una histeroscopía porque está haciendo tratamientos de fertilidad. Es una paciente que uno piensa que es de bajo riesgo, una anestesia local, y que a priori uno pensaría que no hay ningún problema. En el otro extremo tenemos un varón de 68 años, le implantaron 2 DES. DES es una sigla que, si la ven por ahí dando vueltas, quiere decir Drug-Eluting Stent o stent liberador de fármacos, en la descendente anterior proximal hace 3 semanas por un infarto con supra. Es un paciente con muy alto riesgo isquémico, un infarto con supra reciente y con stents farmacológicos recién implantados, que ingresa por una hemorragia intracraneal con signos de hipertensión intracraneana para neurocirugía de urgencia. Es un paciente que está sangrando y que al mismo tiempo tiene un elevadísimo riesgo trombótico. Es uno de los pacientes que claramente uno lo va a ver en el otro lado del espectro como un paciente muy complejo y que hay que manejar con mucho cuidado, y muy posiblemente con un cardiólogo o muy cerca, sino en la misma sala quirúrgica. Y después tenemos el paciente intermedio, que le diría que es el más habitual y el que más nos termina preocupando, porque es el que más vemos en cuanto a volumen, que es un varón de 54 años, con muchos antecedentes de factores de riesgo, pero sin ningún antecedente de enfermedad coronaria conocida, que es habitualmente sintomático, que camina sin que le falte el aire, que no le duele el pecho, y que ingresa para una cirugía de riesgo intermedio como una prostatectomía radical abierta. Es una cirugía grande en un paciente sin riesgo per se elevado, pero que uno tendría que estar muy atento. O sea, es un espectro y depende de cada caso es cómo vamos a tener que actuar o cómo estar preparados. Bien, voy a pasar por diferentes consensos dando pantallazos. Les recomiendo fuertemente leer el consenso argentino de evaluación prequirúrgica en cirugía no cardíaca. Es un consenso que está muy bien escrito, es un consenso nacional y que les podría llegar a ayudar a los anestesiólogos a entender cómo vemos las cosas nosotros los cardiólogos. Yo he leído consensos y artículos incluso publicado en revistas de anestesiología, porque creo que es algo que uno no tiene que leer solamente de su especialidad, y viendo el lado de la especialidad del otro a veces ayuda mucho. Si tienen que leer un consenso, este es el más indicado. Aparte está muy bien escrito, así que lo recomiendo. Y solamente les voy a dar esta definición que le dice muy clara, que habla sobre los tipos de infarto, según la última clasificación, que es la 4ª clasificación universal. Primero aclarar, no existe, a diferencia de lo que uno pensaría, una definición universalmente aceptada de infarto. A pesar de que existe una definición que se llama universal, es ambiguo porque no hay una sola definición. Pero sí está muy claro esto, que hay 2 grandes tipos. El tipo 1, que se provoca por una ruptura de placa seguida de trombosis y vasospasmo, es un accidente de placa agudo, que no es el que uno ve habitualmente en la cirugía, existe, pero es realmente raro. Y después está el tipo 2, que genéricamente es la isquemia que se produce por una lesión fija preexistente. O sea, no hay una ruptura de placa, hay una lesión coronaria que frente a un estresor o frente a una mayor demanda miocárdica de oxígeno, produce isquemia. Esto, el tipo 2, es lo que vamos a ver habitualmente en el concepto de una cirugía. Bien. ¿Cuánto sucede? ¿Es algo común el infarto perioperatorio? ¿Es algo raro? ¿Es algo que nos preocupa? ¿Que no? Con esto hay un gran problema, porque hay muchos estudios, muchos de miles de pacientes inclusive, pero con poblaciones distintas, diseños distintos y definiciones variables. Hay algunos en poblaciones de bajo riesgo,
poblaciones de moderado riesgo, poblaciones de alto riesgo, algunos definen infarto según una corta definición, otros utilizan definiciones de intervencionismo, otros generan definiciones ad hoc propias para el mismo estudio, y eso es lo que nos da esta variabilidad enorme entre estudios de la incidencia. En algunos estudios fue del 0,3, o sea, rarísimo, poco y nada, y en otros estudios fue del 36, o sea, 1 de cada 3 pacientes. Así que decir cuál es la incidencia en general es difícil, porque depende de qué pacientes tengamos y cómo lo definamos. Y esto nos demuestra falta de consensos y lo difícil que es dar un protocolo universalmente aceptado para guiarnos, y la importancia del razonamiento fisiopatológico, porque en el fondo es lo único que nos va a terminar guiando. Otro gran problema es que la clínica muchas veces no acompaña, solamente el 14% de los pacientes en el mejor de los casos tienen angor típico, y el 53%, o sea, la mitad, tiene algún síntoma o signo de isquemia, y nos terminamos enterando al final solamente por laboratorio, por elevación de troponinas a posteriori, una vez que ya finalizó la cirugía. Bien, en un estudio vieron que el 40% de los pacientes tenían niveles elevados de troponina, o sea, agarraron y le midieron troponina a todos los pacientes que iban a quirófano y encontraron que una gran cantidad eleva la troponina, que no es un evento raro. Pero solamente el 6% tuvo cambios isquémicos en el electro. O sea, ¿a cómo le llamamos a esa elevación de la troponina que no tuvo repercusión electrocardiográfica ni clínica? Son cosas que nos traen problemas porque la troponina se volvió algo muy sensible y detecta lesiones o isquemias muy pequeñas, y es difícil decir cuál es el impacto clínico de eso. Sí se relacionó, como en muchas otras situaciones, en muchos otros escenarios, que más troponina es más mortalidad. Pero uno no sabe si esa relación entre troponina y muerte fue por la isquemia en sí misma o si era porque eran pacientes de mayor riesgo. Entonces no sabemos si la causa fue realmente cardiovascular o fue por otra cosa. Entonces, en base a estos estudios, en los cuales vieron que ayuda para predecir, pero que no nos cambia mucho la conducta, no se recomienda, y ninguna guía recomienda, realizar rutinariamente a la troponina como medición pre y postquirúrgica, incluso en pacientes de alto riesgo, sino que uno debía reservarla frente a situaciones en las cuales uno considere que hay isquemia, o sea, cuando hay signos o síntomas, cuando el paciente le duele el pecho, cuando tiene alteraciones hemodinámicas, cuando hace arritmias como TB, o cuando hay cambios electrocardiográficos. Si no, uno no tendría que ir a medir la troponina rutinariamente, porque es algo muy inespecífico y no quiere decir que necesariamente aumente la mortalidad cardiovascular. Bien, este es un estudio interesante, que es un estudio escandinavo, en unos 400 pacientes en los cuales investigaron de manera observacional quiénes infartaban y quién no, en base a una definición estricta de infarto como la cuarta definición. Y nos sirve sobre todo para saber cuáles son los pacientes que terminan teniendo un infarto. Ahí están marcados con flecha. Uno, los pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria, o sea, pacientes que ya fue diagnosticada la enfermedad coronaria o fueron tratados por enfermedad coronaria en el pasado. Fíjense que tener diabetes, EPOC o hipertensión por sí solos no aumentaba el riesgo, sino tenían que tener un antecedente más pesado como aterosclerosis subclínica, ya diagnosticada, que es ASO, o enfermedad coronaria conocida. Otro, una clasificación ASA elevada, 4-5. Otra, un score de riesgo cardíaco elevado, también score de riesgo quirúrgico, como el de Lee Goldman, que se usa habitualmente. Una troponina prequirúrgica elevada, esto es cuestionable porque uno habitualmente no mide de rutina la troponina prequirúrgica, no habría por qué hacerlo, pero es algo que se relaciona. El uso de vasopresores, lo cual es esperable, por más vasopresores habitualmente significa que hubo más inestabilidad y probablemente más consumo miocárdico de oxígeno, más isquemia. Y un dato importante, del cual vamos a hablar un poquito después, es la hemoglobina, porque es uno de los factores de los cuales más depende el delivery de oxígeno al miocardio y que más va a influir sobre la potencial isquemia. Así que esos son los pacientes en los cuales uno tendría que estar más atento. Score de ASA elevado, enfermedad coronaria conocida, no simplemente alto riesgo, sino ya diagnosticada, score prequirúrgico cardíaco elevado, o inestabilidad ya se ha dado por el uso de vasopresores o por entrar con un hematocrito bajo. La pregunta es importante terminar diagnosticando quiénes tuvieron infarto y quién no? Acá está la curva de sobrevida en nada más que 80 días, o sea, 3 meses, entre quiénes tuvieron infarto y quién no en el perioperatorio. Estamos hablando de infarto, no de isquemia, o sea, pacientes que tuvieron infarto de miocardio clínico
el perioperatorio. Fíjense que la mortalidad se redujo, se aumentó drásticamente en los que se infartaron. Así que sí, es importante identificarlos. Ahora vamos a ver qué hacer al respecto, pero sí es importante diagnosticarlo, la isquemia, ya sea a través del electro o ante la sospecha por electroclínica, hacer la troponina en el momento y a las 3 a 4 horas, porque esto nos va a cambiar dónde va a ir el paciente en el postoperatorio y quién lo va a seguir y cómo. Bien, este es uno de los últimos estudios que voy a mencionar, es un estudio más grande que se hizo para investigar morbimortalidad vascular en el perioperatorio, el estudio Vision. Se hizo 15.000 pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, pacientes con riesgos diversos, y sistemáticamente se midió todo. Se midieron síntomas, se midieron alteraciones de electro y se midieron eventos. Y este cuadro es interesante porque nos muestra cuáles fueron los síntomas isquémicos más frecuentemente presentes y qué alteraciones electrocardiográficas fueron más frecuentes y cómo se asoció a esa mortalidad. Molestias precordiales, 9% de los pacientes. Mortalidad 30 días, 20%. O sea, la molestia en el pecho de cualquier tipo, dolor, presión, ardor. Recuerden que el ardor también es un síntoma típico, no hay que decir tiene gastritis o reflujo. Por eso habla de chest discomfort, molestia, no hace falta que sea absolutamente típico. Es un síntoma prevalente y es un síntoma que claramente se asocia a un aumento de la mortalidad de manera independiente. Después, disnea, otro que claramente la falta de aire, 7% fue casi tan frecuente y que también se asocia a la mortalidad. Después, edema de pulmón y cosas más inespecíficas como en el cuello, en la mandíbula, en el brazo, también son importantes, pero más raras y sin una asociación clara con la mortalidad. Después, o sea, si les falta el aire o tienen molestias en el pecho, ya hay que estar atentos. Alteraciones en el electro. Ondas Q es raro, porque se tendría que haberse infartado justo antes de la cirugía y que aparezcan las ondas Q durante es algo raro, pero que existe y se asocia a un aumento de mortalidad. Elevación del ST es la última cosa que queremos ver en el quirófano, pero sucede hasta el 2,3% de los casos, con 31,8% de mortalidad, o sea, una elevación del ST que indica oclusión, ya sea por trombo o por espasmo de una coronaria epicárdica, aumenta francamente la mortalidad, 30% de mortalidad. Después está el bloqueo completo de rama izquierda agudo. Con esta hay un problema porque se pueden dar bloqueos dependientes de fase, porque el paciente está más taquicárdico, entonces el bloqueo aparece o desaparece, pero cuando el bloqueo se puede atribuir a isquemia, significa que la isquemia es tan grande y alteró tanto el sistema de conducción que produce un bloqueo nuevo de rama izquierda. Significa que tiene un infarto muy grande, por suerte es muy raro, 0,5%, pero cuando sucede la mortalidad puede llegar a ser el 60%, así que es una de las cosas a las cuales hay que estar atentos. La depresión del ST, que es una de las más frecuentes, 16% en orden de frecuencia, 13% de mortalidad. Las inversiones de la onda T son el signo más problemático porque es el más específico de todo. Puede ser por taquicardia, por alteraciones hidroelectrolíticas, por alteraciones hemodinámicas, por embolia de pulmón, muchísimas cosas pueden dar alteraciones de la onda T, pero todas están relacionadas al aumento de mortalidad, al 14%. Y si está presente cualquiera, terminan lo mismo. Así que esta es un orden de frecuencia y de gravedad, qué síntomas y signos electrocardiográficos aparecen y a qué se asocian en cuanto a mortalidad. Bien, este estudio, el Vision, dio lugar a la definición de un término que se conoce como MINS. El MINS es la injuria miocárdica después de cirugía no cardíaca. No es infarto. La cuarta definición universal de infarto introdujo este término injuria, que ya se venía usando bastante, y se interpreta como injuria la existencia de una elevación de la troponina, que uno piensa que fue secundaria isquemia. Por ejemplo, una causa no isquémica podría ser insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, pero cuando uno piensa que la injuria fue por isquemia, sin que haya síntomas y sin que haya electro, o sea, uno no lo podría llamar infarto porque faltan dos criterios mayores, uno habla de injuria. O sea, elevaciones de la troponina aisladas, que uno piensa que son secundarias isquemia, aunque no haya síntomas ni alteraciones electrocardiográficas. Vieron en este estudio que esta elevación mínima de la troponina fue un predictor independiente de mortalidad, hasta 4 veces más de mortalidad, por lo menos 3 veces más de mortalidad seguro. La prevalencia fue del 8%, y
más de la mitad no se hubieran considerado como infartos según la definición universal. O sea, el 40% uno hubiera dicho sí, es MINS, pero es un infarto directamente porque la cuarta definición universal dice que es infarto, pero hasta 60% hubieran pasado como troponinitis, pero hoy por hoy existe un término más técnico y más adecuado que es el MINS. Muy pocos tienen síntomas típicos de isquemia como dolor, y por suerte el infarto tipo 1, o sea, el infarto por accidente de placa fue bastante raro, menos del 5% de los aumentos de troponina. Así que no es en lo primero que uno tiene que pensar, sino hay que pensar siempre en infarto tipo 2 o isquemia. ¿Qué dicen las recomendaciones nacionales e internacionales? Que habría que hacerle monitoreo electrocardiográfico a todos los pacientes que van a cirugía. No hay evidencia clara, tiene nivel de recomendación C, o sea, recomendación de expertos, pero la clase es 1, así que habría que hacerlo en todos. Después, en cuanto a qué derivaciones usar, vamos a decir 2 palabras nomás, sé que ya Marcelo habló del tema, pero básicamente un paciente no debería estar siendo sometido a cirugía sin electrodos y monitoreo electrocardiográfico continuo mientras dure la operación. Opciones, la más tradicional es la Mason-Lickard, es igual que las 12 derivaciones estándar, solamente que los electrodos de los miembros se ponen en el torso. Da 12 derivaciones con algunas leves diferencias comparadas. Esta tendría que reservarse a pacientes de alto riesgo. De rutina uno no tiene que andar poniéndole tantos electrodos a los pacientes, pero un paciente que va a una cirugía grande o que tiene enfermedad coronaria conocida, uno debería dentro de lo posible utilizar estas. Ahora vamos a ver por qué. Después hay otros algoritmos como el TRUST, usa 4 derivaciones menos, pero nos permite estimar cómo serían las 12, así que es un algoritmo casi idéntico, solamente corramos en electrodos, pero uno tiene que tener el software para poder analizarlo. Y después está el que por ahí se usa más de rutina, sobre todo en pacientes de bajo riesgo intermedio, que es el que se conoce como el electro de los pobres, que uno tiene que usar 3 derivaciones para los miembros, para poder ver por lo menos de 1, de 2 a BL a BF, y una derivación precordial para ver B5. Ahora vamos a ver por qué elegimos esas derivaciones y no otras. Este es un estudio seminal, porque es el que se sigue citando hoy por hoy como el que dio lugar a la sensibilidad y especificidad del uso de electrodos en cirugía no cardíaca. Básicamente comprobaron que si uno utiliza solamente B5, logra una sensibilidad y especificidad más o menos aceptables. Cuando uno combina B4 y B5 logra una sensibilidad del 90%, mientras que con la tradicional dupla D2 y B5 es de solamente el 80%. Y si uno junta B4, B5 y D2, encuentran una sensibilidad más o menos idéntica, pero cuando uno pone 5 derivaciones, la sensibilidad ya aumenta al 100. Eso quiere decir, mientras más derivaciones pongamos, más sensibilidad vamos a tener. Lo mínimo que habría que tener es por lo menos B5. Si uno tiene que elegir una, es B5. Si tiene que elegir dos, uno puede elegir o B4 y B5 o D2 y B5 para ver más caras, pero mientras uno coloque más derivaciones, más chances va a tener de detectar isquemia. Y lo que recomiendan al final de este artículo es usar B4 y B2 idealmente. Ese es lo más razonable en costo-beneficio. El tema es el siguiente, uno no está mirando de manera constante el monitor fijo durante toda la operación, y si lo estuviera haciendo, a veces cambios sutiles pueden pasar desapercibidos. Cambios de medio milímetro o un milímetro por monitor a veces no se ven tan claramente. Por eso hoy por hoy existen, ya desde hace muchos años, hace 30 años, los primeros estudios existen métodos automatizados. Los primeros estudios vieron que solamente la mitad de lo que se encontraba con métodos automatizados se encontraba con inspección visual, y que los monitores aumentan la sensibilidad francamente hasta el 74, con una especificidad del 73. Hoy por hoy, estos son todavía artículos del 98, hoy por hoy hay equipos que están empezando a investigar el uso de inteligencia artificial y están encontrando sensibilidades cercanas al 100% con 2 derivaciones. Así que en el futuro, creo que no muy lejano, vamos a tener monitores con inteligencia artificial que van a detectar cambios mínimos, lo cual va a ser un problema porque nos van a sonar un montón de alarmas con las cuales no vamos a saber qué hacer, pero prepárense mentalmente porque es lo que se está por venir. Nunca hay que olvidar al reverendo Valles. La probabilidad de que el infra que estamos viendo sea por isquemia y no por otra cosa es una función de la probabilidad pretest de paciente. O sea,
¿Se acuerdan de la paciente A, la mujer joven sin antecedente que se iba a hacer una histeroscopía? Si yo veo un ST de 1 milímetro en una derivación, yo ponerle rótulo de isquemia, no estoy muy seguro de que vaya a hacer eso. Porque realmente la chance previa de que tenga isquemia es baja. Entonces uno lo agarra con pinzas, porque puede ser un falso positivo. O sea, tiene más chance de ser un falso positivo si el pretest es bajo. Ahora, al revés, si el pretest es alto, un paciente de 60 años con 2 stents a la DEA, que fuma y que viene para una cirugía de riesgo intermedio, yo veo un ST de medio milímetro en B5 y ya estoy atento. Digamos, el pretest tiene mucho valor en electro, porque cuando hay sensibilidades y especificidades intermedias del 70-80%, el valor pretest influye mucho en que lo que esté viendo sea un falso positivo o un verdadero positivo. Así que esto siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar el ST. No es una prueba que tenga sensibilidades y especificidades de más del 90, como otras en las cuales uno puede confiar más. Uno tiene que siempre pensarlo desde este punto de vista. La gran pregunta, ¿veo alteraciones del ST? ¿Cuándo es isquémico, cuándo no? Antes de seguir con esto, les voy a dar una recomendación. Justo la semana pasada tuve que ir a quirófano, no porque se descompensó un paciente, sino porque se descompensó un cirujano. Fuimos a verlo, fui con el equipo de ecocardio encima también, y pedimos que le hagan un electro. No había un electrocardiógrafo de 12 derivaciones en todo el quirófano. Estamos hablando de un sanatorio de alta complejidad, donde se hacen trasplantes, donde se hace de todo. No había un electro de 12 derivaciones. Es cierto que con un monitor y con las derivaciones de Mason-Likar uno puede sacar las 12 derivaciones o algo muy similar, pero hay veces donde realmente el electro de 12 derivaciones, igual, aunque uno pueda sacar las derivaciones de Mason-Likar, a veces no saben cuáles son los botones que hay que apretar para que aparezcan en la pantalla, o no se pueden mandar a imprimir, lo cual dificulta, o no se pueden guardar. Así que mi consejo es, tengan un electrocardiógrafo, aunque sea uno viejito y usado, a mano en algún lugar de quirófano, o tengan a la UCO al teléfono, porque hay veces no los pueden sacar del apuro, porque se ven mucho mejor los cambios del ST impresos en un electrocardiógrafo que en la pantalla del monitor. Bien, algunas definiciones. El punto J es un punto misterioso en donde termina el QRS y comienza el segmento ST. Esa es la definición oficial. La realidad es que si uno le pide, incluso a cardiólogos que lo marquen en electro, hay mucha variación interobservador e incluso intraobservador cuando uno le pide que mire el mismo electro después de un tiempo. Así que el punto J a veces es difícil de ver y no todos lo ven en el mismo lugar, pero esa es su definición. La única manera es viendo electros y buscándolo, que uno se entrena a saber exactamente dónde está. El segmento CT es el plató del potencial de acción y debería ser isoeléctrico o levemente ascendente. Cuando hay una oclusión completa de una arteria coronaria epicárdica, se causa una elevación del segmento CT según la localización, según el vaso afectado. Pero la oclusión parcial o el déficit de oxígeno para aumento de la demanda causa una depresión del ST, o sea, un infra-ST. En general, el infra-ST más específico es el que se mide a nivel de 60 a 80 milisegundos, o sea, 2 cuadraditos chicos en un electro que esté corriendo a 25 milímetros por segundo del punto J. Medirlo en el punto J lo vuelve más sensible, pero mucho menos específico. Por eso, hoy por hoy hay un consenso bastante generalizado que para ver isquemia hay que medir el ST a 60 a 80 milisegundos del punto J, y de hecho ahí es donde lo ven los monitores automatizados. La depresión del ST no permite localizar, en general, porque se produce por isquemia subendocárdica, y un infra-ST en B5 no quiere decir que haya, o de B2 a B5 no quiere decir que el problema sea la DA, puede ser la circunfleja, incluso en casos raros, derechas dominantes. No permite decir que el coronario está afectada, pero eso no nos cambia mucho. El gran problema es que hay muchas alteraciones del ST no isquémicas, que hay que por lo menos conocer y tener presentes, porque cuando uno ve no tiene el tiempo de ir a buscar en un libro. Morfologías del ST, estas según los criterios de AJA. Hay un consenso de AJA en el cual hace una descripción muy puntual de todos los segmentos y ondas del electro y describe cómo deberían ser y ante qué situaciones cambian. Desde el ST se describen 3 grandes morfologías: ascendente, horizontal y descendente. El ascendente puede ser por isquemia, pero hasta el 30-40% puede no serlo, así que es el menos específico de todos, el ST ascendente. O sea que el punto J está infradesnivelado y el ST sube después de eso.
es el más confuso de todos porque puede ser o puede no ser. El horizontal es el peor, pero que más nos hace diagnóstico. La gran mayoría de los infra-ST isquémicos son horizontales, y cuando es horizontal podemos decir con bastante seguridad que es isquémico. 95 a 99% son por causas isquémicas. Fíjense que el punto J está descendido y el ST, los siguientes 80 milisegundos del ST son horizontales. Y después está el ST descendente, que también es problemático. Hasta 5 o 10% pueden no ser isquémicos. Causas frecuentes, ahora vamos a ver después, bloqueos de rama o hipertrofia del BI sobre todo. Lo que es importante es no solamente buscar la morfología, sino buscar las variaciones con respecto al electro basal. Cuando conecta al paciente al monitor, mirar con detenimiento cómo es el ST basal para después poder interpretar los cambios. Porque un ST descendente basal puede ser por hipertrofia, si no lo vimos y lo vemos más tarde cuando el paciente tiene alguna molestia o hay inestabilidad hemodinámica, no lo vamos a saber interpretar. Así que es muy importante mirar el electrobasal un instante antes de comenzar. Acá hay algunos ejemplos. Los de arriba son infra-STs isquémicos. Claramente se ven que el de arriba a la izquierda y el de arriba al medio son bien horizontales, el punto J está claramente por debajo de la línea isoeléctrica, y el de la derecha, el de arriba a la derecha, es un típico ST que aparecen de manera especular. Este ST apareció porque tenía un infarto inferior con supra, y en la cara anterior vemos un infra especular, tiene esa morfología como ondeada, como punto J tironeado y después descendente, pero el punto J infradesnivelado. Y después abajo tenemos algunos ejemplos de ST no isquémicos, que estos deberíamos poder verlos en el electrobasal con el paciente que llega asintomático. El de abajo a la izquierda es por intoxicación digitálica, es la cubeta digitálica. Vemos un QRS normal con un infra-ST con un punto J apenas infradesnivelado y bien descendente y con una onda T redondeada. El de abajo al medio es por hipertrofia del BI, vemos un QRS muy voluminoso, un punto J también poco descendido y con un ST típicamente descendente suave con una onda T bien asimétrica, un ascenso rápido. Y al final vemos el infra-ST descendente del bloqueo de rama izquierda. Vemos un QRS ancho, dado por el bloqueo de rama izquierda, con una alteración secundaria del ST, que es un infra-ST con un punto J isonivelado y con una onda T asimétrica. O sea, el infra-ST con descendente, con punto J isonivelado y onda T asimétrica, y que sobre todo aparece en derivaciones izquierdas de 5, B6, de 1, ABL, eso hace sospechar mucho bloqueo de rama izquierda o hipertrofia del BI. Hay que acostumbrarse a ver varios para no después confundirlos con isquemia. Otra cosa que vamos a ver frecuentemente cuando existe mucha actividad adrenérgica, a veces vemos un infra-PR con un infra-ST bien ascendente, y da lugar a esto que se conoce como ciclo del ancla, que es muy común cuando hay mucha actividad adrenérgica, cosa que puede pasar tranquilamente en quirófano, y es bastante común sobre todo en gente joven y sana, no es tan común en ancianos o con enfermedad coronaria. Si uno ve esto acá se aplica claramente el teorema de Bayes. Si yo veo esto en un paciente de 20 años que está sometido a una cirugía y de golpe tiene dolor y tiene una alta descarga adrenérgica y aparece esto en el electro, ni me mosqueo. Veo esto mismo en un paciente de 70 años con enfermedad coronaria conocida, sin tanta actividad adrenérgica, y digo, esto puede ser isquemia. Pero tradicionalmente se lo conoce como producto de actividad adrenérgica y no por isquemia. Más morfología del ST. Acá está bien clarito en un cuadro cómo tendríamos que interpretarlo. Cuando vemos, primero un ST normal, negativo, bajamos tranquilo. Punto J deprimido, pero con ST que normaliza ascendente. Tampoco, eso no nos preocupa. ST, punto J descendido con infra-ST a los 80 milisegundos. Esto es equívoco, esto es 30-40% son isquemia y el resto no. Este es el que más nos cuesta interpretar, y acá es donde vamos a aplicar un poquito del teorema de Bayes. Y los de la derecha son ST que uno claramente considera como isquémicos. Desnivel del punto J con ST horizontal o en descenso. Esas son las varias morfologías que uno puede llegar a ver y más o menos cómo habría que interpretar cada uno. Muchísimas cosas que pueden producir supra-ST, pericarditis,
tromboembolia de pulmón, alteraciones de la repolarización por hipotermia, por hipercalemia, la repolarización temprana de los jóvenes, Takotsubo, aneurismas ventriculares, contusión cardíaca. Fíjense que las causas incluso de supra-ACT son varias, y en general, ante la duda siempre hay que interpretarlo como isquémico, pero uno tiene que por lo menos pensar en otras causas y dentro de lo posible descartarlas. Si uno sabe que es un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, que no dializó en la última semana, pensar en hipercalemia, ver cómo estaba el potasio, y si tiene 8 de potasio, relativizar ese hallazgo, quizás intentar corregirlo antes de mandarlo directamente a cateterismo. Síndrome de Brugada, ahí o saber reconocerlo o llamar a un cardiólogo o amigo. Y repolarización temprana, esto en general lo diagnostican en el electroprequirúrgico. Causas de infra-CT, las que ya mencionamos, que sea realmente isquémico o por infarto, o por efecto digital, por efecto de hipocalemia, o por alteraciones de la repolarización por bloqueo de rama o por hipertrofia del VI. Para repasar, recuerden, bloqueo de rama e hipertrofia, habitualmente el punto J está isonivelado, el ST es descendente, con una onda T asimétrica, o sea que desciende lento y asciende rápido, muchas veces incluso bifásica, y predominante en precordiales izquierdas de 5B6 y en derivaciones frontales izquierdas de 1 y AB. Hay que aprender a reconocer estos patrones para después no estar haciendo falsos diagnósticos de isquemia, que es algo muy, muy frecuente. Bueno, recomendaciones generales. Desgraciadamente, a pesar de que hay muchísimos escritos sobre evaluación prequirúrgica, la realidad es que es muy difícil predecir que el paciente va a tener un infarto o isquemia perioperatoria, más allá del tipo de cirugía o del riesgo del paciente. También se sabe que es muy poco lo que se puede hacer desde un punto de vista anatómico. No hay ningún estudio que haya comprobado que revascularizar las lesiones que se encuentran en el prequirúrgico mejore los eventos en el postoperatorio. Así que no se recomienda rutinariamente angioplastiar lesiones, excepto en casos seleccionados. Pero lo que sí sirve, y para lo que sí sirve detectar isquemia o detectar enfermedad coronaria en el prequirúrgico, es por el tratamiento médico que uno le puede dar. O sea, uno lo puede mandar a quirófano beta bloqueado, con estatinas altas dosis, y si la cirugía lo permite, con aspirina. Es lo ideal. Muchas cirugías no tienen tan alto riesgo de sangrado y puede ir a operarse con aspirina sin problema. Eso es lo que reduce los eventos perioperatorios, y no ponerle un stent. De hecho, poner un stent hasta puede ser deleterio, sobre todo si la cirugía se hace en los primeros 3 meses. Ahora vamos a ver un estudio al respecto. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una bajada de línea cardiológica a los anestesiólogos. El riesgo cardiológico el día anterior de la cirugía o el mismo día en general sirve de muy poco, porque uno no le cambia nada al paciente solamente por haberlo visto y hacer alguna recomendación. Uno le puede cambiar algo al paciente cuando tiene tiempo de iniciar estatinas, beta-bloqueantes y aspirina. O sea que hay que verlo idealmente 1 mes o 2 antes de la cirugía. Así que siempre que sea una cirugía electiva, tratar de mandarlo al consultorio para que haga el riesgo quirúrgico y no pedirlo en la internación, porque realmente no, más allá de lo protocolar, no es muy útil, a lo sumo para dar alguna recomendación o atajar a un paciente que viene inestable y que no termine yendo a quirófano así. ¿Qué hacer en la isquemia durante la cirugía? Realmente esto no tiene mucha ciencia. Si sospechamos un infarto con supra, hay que terminar la cirugía lo antes posible, llamar a la unidad coronaria y tratar al paciente de manera acorde. En general no dar trombolíticos porque los pacientes en un perioperatorio no pueden recibirlos, pero en general hay que contactarse inmediatamente con la UCO. Por suerte no es el caso más común. Lo más común es que encontremos signos de isquemia. Infra-CT, dolor de pecho, si es una anestesia consciente, inestabilidad hemodinámica, arritmias. Lo único que hay que hacer es hacer 2 cosas. Mejorar la llegada, el delivery de oxígeno al miocardio y reducir el consumo miocardio de oxígeno. O sea, reducir la frecuencia cardíaca, normalizar la presión, si está hipotenso, darle vasopresores o líquidos, según el caso. Si está hipertenso, darle medicación titulable hipotensora como NTG habitualmente. Estar muy atentos al hematocrito, que es una causa bastante común de isquemia, sobre todo en cirugías grandes con mucho sangrado, como prostatectomías radicales. Muchas cirugías urológicas tienen mucho sangrado, cirugías vasculares ni hablar.
solamente con esas medidas relativamente sencillas, uno puede revertir el estado de isquemia, o sea, llevarlo a las condiciones basales de la mejor manera posible y lo más rápido posible. No hay que hacer mucha magia, son medidas sencillas y que todos conocen. ¿Qué pasa con el equilibrio de oxígeno? 2 palabras, acá hay un estudio muy interesante, estos estudios viejos, no tanto, del año 98. Yo veo residentes que nacieron en el 98 y me siento viejo yo. En este estudio vieron qué pasaba con el infarto, con la definición más vieja de infartos grandes, definidos por CK, y la presencia de hematocrito menos de 28 y taquicardia. Y los que más infartaban son los que tenían justamente taquicardia y hematocrito bajo. O sea que si uno revierte estas 2 cosas básicas, logra mantener el hematocrito por arriba de 28, por arriba de 30, dicen algunos, y evita la taquicardia, ya resolvió más de la mitad de los problemas, con 2 medidas muy básicas. Bien, acá les quiero mostrar 2 palabras sobre qué pasa cuando un paciente con un stent recientemente puesto a quirófano, que creo que es una de las situaciones de mayor riesgo isquémico que existe. Acá describen a 40 pacientes, un estudio observacional, que les habían puesto un stent menos de 6 semanas antes de cirugía no cardíaca. Este es un estudio relativamente reciente, no me acuerdo, del año 2000, eran stents seguramente de primera generación, si no es que eran bare metal. En 40 pacientes tuvieron 7 infartos, 11 sangrados mayores por los antiagregantes y 8 muertes. O sea, evitar siempre que sea posible llevar a quirófano a un paciente con un stent colocado en los últimos 3 meses, sobre todo si es liberador de fármacos, tratar de completar el tratamiento con antiagregantes, Prasugrel, Clopidogrel, lo que sea, y que se reendotelice la lesión antes, el stent, antes de llevarlo a quirófano, donde en la mayoría de los casos hay que suspender la antiagregación. Son los pacientes que por lejos más infartan y a los que peor les va. Así que, ojo con eso. Y si llega a tener que ir a quirófano de urgencia, porque era una cirugía impostergable, realmente son los pacientes que realmente tendrían que ir a la UCO en el postoperatorio y tendrían que ser monitorizados porque ante una oclusión aguda del stent por trombo, tienen que ir derecho a la sala de hemodinamia. Bien, vamos a ver rápidamente un par de casitos prácticos, a ver qué pasa en la vida real. Son casos reales, con un par de, algunos sacados de la literatura y algunos míos. 1. Hombre de 43 años. Peso, estatura normales, va a ir a una gastrectomía por un tumor de estómago, era hipertenso, tuvo un infarto, no era hipertenso ni tuvo infartos, pero tabaquista, 43 años, varón tabaquista, uno dice, bueno, algún pretest moderado por lo menos tiene, examen físico normal, electro y eco preoperatorios normales, laboratorio normal, acá tiene electro prequirúrgico, la verdad uno lo puede mirar con lupa, no se le encuentra nada. La PU que ven en D3 no es una PU patológica, en D3 puede haber PU de manera normal. Así que realmente no tenemos mucho que decir. Quizá un resalto de R de B1, B2, pero es algo muy específico. Así que un electro medio nodino. Un poquito agrandado por la izquierda, pero cosas no muy importantes a fines prequirúrgicos. No lo premedican, después de la llegada del paciente a quirófano le ponen una vía y lo monitorizan con D2 y B5, que sería lo más recomendable tener esas por lo menos 2 derivaciones. Una para la cara inferior y otra para ver la cara anterior y lateral. Hay frecuencia cardíaca normales, le hacen un bloqueo intercostal guiado por eco, le inyectan rupivacaína para el bloqueo de T6 a T9, no cambió para nada la frecuencia cardíaca ni la TA, hasta ahí vamos bien. Después de 30 minutos le inducen anestesia general, con sevoflurano, y después infusión contra el rimfentanil, y según requerimientos, sufentanila y cisatracurio. Lo ventilan mecánicamente con un seteo estándar y hacen un monitoreo del PaCO2 en TIGA. Y monitoreo de la presión arterial con un catéter de arteria radial. Después de 2 horas de inicio de la operación, o están disecando un ganglio linfático paragástrico, ven esto en el monitor. Una de esas cosas que uno no quiere ver en el monitor, que es una elevación del ST en D2. Fíjense que arriba está D2 y abajo está B5. B5 parece indemne, pero en B2 tiene un claro supra-ST. Dicen, satura bien,
no está taquicárdico, la TA es normal, la CO2 en tidal tampoco es normal, pero tenemos un supra, ¿ya? ¿Qué hacemos? De la nada desaparece, a los 30 segundos. Antes que pudieran reaccionar, había desaparecido. Vieron que estaba todo normal, la temperatura normal, estaba todo bien. 4 horas después de la operación, la TA bajó un poquito, le dieron un poquito de fenilefrina por vía intravenosa, la TA aumentó, la frecuencia cardíaca se mantuvo normal. Y al ratito de esa hipotensión, extrasístoles ventriculares, no llega a ser una TV, pero pega en el palo, y sale otra vez con supra en D2. En estos momentos es lo que no hay que entrar en pánico, pensar qué está pasando, qué puede estar pasando. Esto es lo que vimos. Después de eso, hace una TV, hace una fibrilación, la TA se hace prácticamente estable, está en paro el paciente, así que lo desfibrilan con 200 joules y le dieron bolos de adrenalina. En 2 minutos, por suerte, rápidamente volvió a ritmo sinusal, la presión arterial mejoró gradualmente. El paciente estuvo estable después del resto de la operación, y después de la operación lo pasan a unidad coronaria. En unidad coronaria piensan inicialmente que puede haber sido un infarto con supra por una oclusión trombótica, pero es raro que una oclusión trombótica al supra desaparezca. En el supra se vuelve persistente. De hecho, una de las definiciones de infarto con supra CT es elevación persistente del segmento CT y no transitoria. Así que los selectos de golpe se normalizan, la troponina no aumenta, y el diagnóstico final termina siendo espasmo coronario. Lo monitorizan, el paciente no tuvo más eventos. Es algo relativamente raro el espasmo coronario. Se da muchas veces cuando se inyectan vasopresores como fenilefrina o adrenalina. Probablemente el segundo evento puede haber sido desencadenado por el bolo de fenilefrina que le dieron por la hipotensión que tuvo. Lo característico es que respeten una derivación y que sean muy transitorios, o sea que aparezcan y desaparezcan. Creo que es muy probable que en cualquier lado a este paciente le hubieran hecho un cateterismo cardíaco. Los médicos que lo atendieron a él fueron bastante temerarios y dijeron, no, es vasospasmo, ya está listo, y lo mandaron de alta sin otras cosas, dándole solamente bloqueantes cálcicos. Creo que en casi cualquier lado hubiera terminado haciéndose un cateterismo este paciente para ver que no tuviera, pero el vasospasmo puede ser producido por una mayor reactividad debido a una lesión no significativa, una lesión de 40-50%. Y habitualmente igual se tratan esas lesiones que producen vasospasmo, así que es cuestionable. Pero el manejo inicial no estuvo mal. No entraron en pánico, no pararon todo y mandaron al paciente en hemodinamia, sino que respiraron hondo, esperaron por lo menos un minuto y vieron que desapareció. Recuerden que el supra-ST inicialmente puede no ser debido a un evento trombótico agudo, sino que el evento de espasmo coronario no es algo raro, sobre todo en cirugía que uno usa drogas que predisponen a eso. Pero bueno, es algo que pueden llegar a ver en la práctica clínica. Otro caso un poco más típico, no tan raro como el anterior, hay que estar atento. Un hombre de 46 años, 72 kilos, estaba programado por un reemplazo electivo de rodilla derecha. Ahí se está agarrando a la izquierda, así que algo hice mal en la foto. Hipertenso conocido, pero bien controlado, sin fumador, sin antecedentes, buena tolerancia al esfuerzo, espero que en los últimos 2 años hace cada vez menos ejercicio por el dolor, sin ningún antecedente médico ni quirúrgico. Laboratorio normal, radiografía y electrocardiogramas normales también, así que va a una cirugía programada como un paciente en principio de bajo riesgo. Un quirófano lo conecta al monitor, un ritmo sinusal normal, una frecuencia cardíaca y presión arterial normales, saturación normal, le pone una vía, anestesia epidural, espinal, posición lateral, con bupivacaína y fentanilo por vía intratecal, y lo vuelan a la posición supina para iniciar la cirugía de rodilla. Vieron que tenía buena anestesia y empiezan la cirugía. A los 15 minutos de empezar la cirugía ven este cambio en el monitor. Ven, de nuevo, aquí tienen las 2 derivaciones estándar que habría que usar en todos los casos. Siempre recuerden poner por lo menos 2, D2 y D5. Otra vez D2 dando problemas, esta vez viene un infra-CT de 1 milímetro en el punto J que desciende un poquito más a los 60-80 milisegundos.
paciente está levemente taquicárdico, 107 por minuto, saturando 100 y apenas hipertenso, casi nada, 130-78. Bueno, ¿qué hacen entonces los anestesiólogos? Le preguntan al paciente, porque estaba despierto, si tiene dolor, si tiene presión torácica, dice que no, se siente bien. Se decidió inicialmente usar un vasopresor y hacer una expansión para evitar la taquicardia. Se utilizó fenilefrina para evitar más taquicardia. Eso es discutible, porque la fenilefrina, así como no produce taquicardia por ser específicamente alfa agonista, también es el que tiene más chance de producir vasoespasmo, así que hay que poner las dos cosas en la balanza, pero dijeron, bueno, vamos a tratar de mejorar un poquito la presión y reducir la taquicardia dándole expansiones y fenilefrina. Inicialmente funcionó. La frecuencia cardíaca bajó a 100, la presión arterial mejoró un poquito en los próximos 5 minutos. No les quedaba claro si era isquemia o si era otra cosa, duró muy poco el evento, entonces dijeron, bueno, sigamos con la cirugía. El paciente no tenía antecedentes, no tenía síntomas, así que dijeron, bueno, fue un evento para estar alertas, pero sigamos adelante. 10 minutos después, otra vez lo mismo. Una leve taquicardia, ya 110 por minuto, otra vez el infra-CT en D2. Ya la habían expandido, ya le habían dado fenilefrina, la pusieron en infusión continua, el CT desapareció, pero dijeron, bueno, ya vamos 2 eventos de infra-CT, no sigamos dando vueltas, no es una cirugía que haya que terminar sí o sí hoy. Hablaron con el cirujano dijo, no estamos tan avanzados como para tener que terminar, y terminaron la cirugía, cerraron todo y aplazaron la cirugía. El paciente entonces, ya digamos, si con 110 de frecuencia cardíaca estaban haciendo lo que pensaban que era isquemia, dijeron paremos todo. Acá está el electro el monitor antes de terminar la cirugía, donde vemos que desapareció el infra-CT. Al paciente lo monitorearon en recuperación, vieron la troponía serial, vieron que no llegó a elevarse, pero en este caso decidieron hacer un cateterismo cardíaco y querían que tenía una lesión casi suboclusiva de la coronia derecha. O sea, una lesión que, de estar más tiempo con frecuencia cardíaca elevada o de tener algo de pérdidas de sangre, hubiera eventualmente terminando de producir un infarto. Posteriormente le hicieron angioplastia y algunos meses después terminaron operando al paciente. Gracias a que era una cirugía muy electiva, se pudo hacer todo eso. Este fue un caso de isquemia detectada exclusivamente por monitor. Habitualmente uno espera encontrar o síntomas o alteraciones de otro tipo antes de parar todo. Acá fueron con quizás un exceso de prudencia, pero que al final valió la pena. Detuvieron la cirugía y al final tenían razón, había isquemia en cara inferior y la pudieron tratar a tiempo y evitar que esto pase a un infarto, una oclusión completa de la coronia derecha, cosa que pudiera haber pasado. Bueno, como un pequeño datito de color antes de terminar, uno de los tantos artificios que puede haber que produce infra-CT es el electrocauterio. El electrocauterio a veces se mete con los filtros del monitor y produce alteraciones del ST, y en este caso lo tienen que ver probando con el electrocauterio. Acá veían que lo prendían y lo utilizaban sobre el paciente, aparecía el infra. Lo apagaban, desaparecía el infra. Es algo que hoy por hoy con los monitores, esto es un monitor de 2010, la mayoría de los monitores tienen filtros configurados para evitar estos artefactos, pero no estamos 100% exentos de que puedan aparecer. A veces pasan por malas porque el monitor está con la batería y no enchufado y la batería se empieza a descargar y cuando está cerca de descargarse a veces por fluctuaciones del voltaje pueden aparecer artefactos, a veces por alteraciones con la corriente alterna hasta de la cama quirúrgica pueden aparecer artefactos, así que a veces hay que buscar que no haya algún artefacto eléctrico antes de poner el rótulo de infra o de supra-CT. Bien.